Saludos chicos, en esta sesión vamos a trabajar todavía con funciones de distribución acumulada. Entonces, pues vamos a analizar un documento que prepare para que podamos entender un poquito mejor las eh, relaciones que existen entre función de distribución y la función de distribución acumulada. Entonces, bueno, primero vamos a considerar que tenemos a X, una variable aleatoria discreta, y bueno, vamos a introducir esta notación y esta definición, dado que en los videos previos fue como que muy de manera inferencial cómo se analizó este proceso para construir funciones de distribución acumulada. Nosotros en los videos anteriores partíamos de una función de distribución f minúscula y a partir de ella construíamos la función de distribución acumulada. Entonces, desarrollé este material precisamente porque algunas de sus observaciones eran como, ¿en qué estoy mal si estoy escribiendo bien la función? Entonces, recuerden que la manera en la que nosotros redactamos algo tiene que permitir que aquellas personas que lo leen puedan entenderlo. Que pues cuando ustedes me envían sus materiales, pues ya entiendo de qué hablan porque hemos estado trabajando con estas funciones, pero la manera en la que la escriben no es del todo correcta. Entonces, bueno, retomando ya esta parte, vamos a definir la función de distribución acumulada. En este caso, se representa en la mayoría de los ejemplos con la letra que corresponde a la mayúscula de la función de distribución. Es decir, nosotros tenemos en este caso la función f mayúscula, y la vamos a asignar para los valores x. Observen, dice que x es un elemento de los números reales, es decir, estoy definiendo la función de distribución acumulada para cualquier número real, no solamente para los que están dentro del dominio de la función. Entonces, en este caso, la función de distribución acumulada f corresponde a la probabilidad de que la variable x asuma el valor x minúscula. Esto es lo que estamos diciendo en este caso. Nuevamente decimos, la función f mayúscula es aplicada a un valor x y corresponde a la probabilidad de que la variable aleatoria x asuma el valor x minúscula. Entonces, dado que estamos trabajando con funciones discretas, nosotros estamos considerando que esta función tiene algunos valores específicos, un número finito de valores específicos. Y a esos nosotros ya los hemos identificado con f de t, ¿sí? Entonces, dice que para que podamos determinar la función de distribución acumulada en un valor x, lo que tenemos que hacer es sumar todos los valores f de t donde el número t sea menor o igual a la x que aparece aquí dentro del argumento. Aquí abajito pues ya explicamos que f de t es el valor de la función de distribución de x evaluada en este número, en t. Y bueno, a esta f mayúscula la llamamos función de distribución acumulada. Entonces, como seguramente se estarán preguntando de qué estamos hablando, vamos a analizar el siguiente ejemplo. Entonces, este experimento ya lo hemos realizado o ya lo hemos utilizado varias veces para ejemplificar conceptos. Y es el que consiste en lanzar 4 veces una moneda balanceada al aire y observar pues, los resultados que se obtienen. Obviamente aquí solamente estamos pensando que sea cara o cruz. La variable x que vamos a estudiar en este caso es el número que indica cuántas caras se obtienen al observar los posibles resultados. Recuerden que este experimento nos da un espacio muestral que tiene 16 elementos.
donde algunos de ellos, por ejemplo, sería una opción que las 4 veces la moneda haya caído cara, o que las primeras 3 veces haya caído cruz y la última sea cara, ¿sí? Estos ejemplos ya de espacio muestral ya los habíamos analizado. Entonces, ahora, ¿qué es lo que podemos deducir a partir de este ejemplo? Bueno, coloqué aquí algunas observaciones y bueno, dije, si X mide el número de caras que se obtienen, entonces X asume estos valores. Es decir, puede ser que X sea 0. ¿Esto qué es lo que implicaría? Bueno, pues que no se obtuvo en los 4 lanzamientos ninguna cara. Que X sea 1, pues implica que se obtuvo solamente una vez de esos 4 lanzamientos la opción que nosotros queremos, que es cara. Y de manera análoga, tendríamos el análisis para 2, 3 y 4. Por ejemplo, el 4 diría que en los 4 lanzamientos se obtuvo cara, ¿sí? Ahora, para esto ya construimos su función de distribución. Cuando ustedes contaron la cantidad de caras que aparece en esos 16 lanzamientos, nosotros tuvimos lo siguiente, que de los 16, solo hay uno que tiene 0 veces cara. De los 16 resultados, solo hay 4 que tienen una sola cara. De los 16, solo hay 6 en donde aparece 2 veces cara. Recuerden que no importa el orden en el que aparezca, simplemente estamos contando que sean exactamente 2 caras. Y de esa misma cantidad de resultados, 16, hay 4 que tienen 3 veces cara y hay 1 que tiene 4 caras. Ahora, esto fue contando los elementos del espacio muestral. Obviamente, nosotros podemos simplificar estos valores. Por ejemplo, un 16avo, pues no se puede simplificar, es ya una fracción irreducible. Pero, por ejemplo, un 4/16 se puede simplificar como un cuarto, 6/16 como 3/8. Este es el mismo que el del 2, también quedaría un cuarto. Y bueno, en un video anterior yo había mencionado que la función de distribución se coloca o se define para todos los valores como lo mencioné hace un momento. Ahora, vamos a aplicar esta fórmula para obtener la función de distribución en este ejemplo. Entonces, yo sé que ustedes ya tomaron nota de esta expresión y que la tienen ahí a la mano. ¿Qué es lo que dice? Bueno, que para calcular f de 0, yo necesito sumar todos los valores que sean menores o iguales que 0. Obviamente, la función de distribución no tiene valores más pequeños que el 0. Empieza precisamente con esta cantidad. Entonces, solo voy a considerar f de 0. ¿Esto por qué lo coloqué aquí? Bueno, pues no hay valores previos, no hay nada más que sumar, únicamente este resultado. Entonces, considero que f de 0 es simplemente un 16avo. Estamos considerando la distribución acumulada, por eso se colocó f mayúscula. Después, para f de 1, yo tengo que sumar todos los valores de la tabla que sean aquellos menores o iguales a la cantidad que aparece aquí. Entonces, si ustedes observan, hay uno menor, que sería el 0, y corresponde a un 16avo. Por eso aparece dentro del desarrollo. Y después hay uno que es exactamente igual, que es f de 1, y por eso aparece un cuarto dentro del desarrollo de esta expresión. Cuando ustedes hagan la suma de estos dos números, van a obtener 5/16avos. Entonces, aquí ya tengo el valor de f de 1 y es 5/16avos. Ahora, de esta manera continuamos sumando los valores. Por ejemplo, para f de 2 me dice, pues considera f de 0, que es menor que 2, f de 1, que también es menor que 2,
y f de 2, que es exactamente igual a 2. Entonces, esos valores, según la tabla, son un 16avo, un cuarto y 3 octavos. Y la suma de estas tres fracciones me da 11 16avos. Procedo con la misma, con el mismo algoritmo para calcular f de 3. Entonces, ahí debo tomar f de 0, que es menor, f de 1, que también es menor, y f de 2, que también es menor que el número que aparece aquí. Y f de 3, que corresponde a la igualdad. ¿Sí? Se consideran estos cuatro valores y su suma es 15 16avos. Finalmente, f de 4 suma todos los valores, porque los primeros 4, es decir, el de 0, 1, 2 y 3, son menores, y el 4 pues corresponde a el caso en el que son iguales. Se suman todos, y como es una función de distribución, pues me tiene que quedar 1, ¿sí? Entonces, ya con esta parte, la función de distribución acumulada, ¿sí?, queda definida con esta expresión. Entonces, aquí es donde también algunos me comentaban, pues ya está bien escrita, o cosas como, solo me faltaba el nombre de la función. Pues eso es importante, ¿sí? Tiene una razón de ser. Precisamente cuando yo asigno f mayúscula es porque estoy hablando de la función f minúscula como función de distribución y a la mayúscula como distribución acumulada. Entonces, es importante que hagan esta especificación. La otra cosa es que definan los intervalos. Recuerden que los valores de x eran 0, 1, 2, 3 y 4. Y eso me definía diferentes secciones. Yo aquí lo coloqué en esta gráfica. Estoy colocando en el eje horizontal valores enteros que corresponden precisamente a los de la variable. Sería el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Y bueno, ahí en adelante ya pueden haber cualquier cantidad de números. Después, en el eje vertical, consideré, bueno, que aquí hay 2 16avos, 4 16avos, 6 16avos, 8, 10, 12, 14 y 16 16avos. Es decir, aquí debe aparecer la unidad. Este es el entero, ¿sí? Ahora, para los valores que son menores que x, estamos diciendo que la función vale 0, ¿sí? Es la línea que aparece aquí a la izquierda. Después, entre 0 y 1, la función vale un 16avo, precisamente porque así lo determinamos en la hoja anterior. Y fuimos construyendo de esta manera todos los escaloncitos, ¿sí? Entonces, todas las gráficas deben quedar así. Deben iniciar en 0, van incrementando hasta llegar a 1. Si ustedes han elaborado una gráfica que no tenga esta secuencia, pues hay que tomar en cuenta que estas son sus características. Posteriormente, puedo hacer ahí algunas observaciones. Recuerden que la función f mayúscula, la que es función de distribución acumulada, está definida para cualquier número real, no solamente para estos enteros que nosotros identificamos como valores de la variable x. Entonces, por ejemplo, si yo me fijo en el número menos 1.7, ese aparece del lado izquierdo del eje vertical. Y para saber cuál es su valor de la función, lo que yo hago es ubicar este número, menos 1.7, en alguno de estos intervalos. Obviamente, como 1.7 es menor que 0, pues la función que le corresponde, o el valor de la función que le corresponde es 0. Por eso lo coloqué aquí. Ahora, el 2.56. ¿A dónde lo va a mandar la función de distribución acumulada? Bueno, nuevamente busco este número en alguno de los intervalos. Obviamente, el intervalo que le corresponde es el que va de 2 a 3. Y por ende, su valor en la distribución acumulada sería 11 16avos, que es el que aparece en segundo lugar. Ahora, ¿qué pasa cuando yo busco números más grandes que por ejemplo, el 2020? ¿Quién será f de 2020? Bueno, no pertenece a ninguno de los primeros intervalos. Lo que pasa aquí es que x vale 2020 y ese número 2020 es mayor que 4. Por lo tanto, le corresponde como valor de la función de distribución el 1. ¿Sí? Entonces, este tipo de cosas son las que se pueden preguntar en el examen.
Ahora, bueno, con esto terminamos el repaso de la sesión anterior. Ahora vamos a introducir esta nueva observación. Nosotros tenemos para la variable x diferentes valores, x1, x2, x3, x4. Todos estos son los de su dominio. Algunos mencionan que este es el intervalo de la variable x, ¿sí? O los valores que puede asumir la x. Aquí además los tenemos ya ordenados de manera creciente, es decir, x1 es más pequeño que x2, este a su vez es más pequeño que x3 y así de manera sucesiva. Entonces dice que a partir de la función de distribución acumulada, que es la f mayúscula, yo puedo obtener el valor de la función de distribución, la f minúscula. Es decir, puedo ir a la inversa, partir de la función de distribución y obtener la tabla con estos valores, ¿sí? Entonces, ahora, ya que nosotros mencionamos esto, vamos a ver cómo se calcularía. Bueno, dice que la función aplicada al primer valor de la lista simplemente es f de x1, es decir, el que corresponda a la función de distribución acumulada. Y para los siguientes, tengo que restar los escalones, ¿sí? Obviamente el escalón superior menos el escalón inferior. De este modo, con el ejemplo que nosotros teníamos, esta era la función de distribución acumulada. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, calcular f de 0, que es mi primer valor, tendría que tomar de la función de distribución su f de 0. Entonces, recuerden que aquí coincide precisamente con un 16avo, que es esta altura. Después, para calcular f de 1, f minúscula de 1, lo que tengo que hacer es restar los escalones que se consideran. Por ejemplo, el del 1, que sería un cuarto, menos el anterior, que era el 0. Entonces, aquí tendríamos nuevamente un cuarto. Y así procedemos de manera sucesiva. Es decir, esta segunda expresión me dice que tengo que restar los valores consecutivos. Primero el de arriba menos el de abajo. Y así encontraría el valor de f de 2. ¿Sí? Entonces, de este modo vamos a calcular las expresiones para esta función. Entonces, el ejercicio que les corresponde a ustedes dice de la siguiente manera. Aquí a la derecha yo presento la gráfica de la función de distribución acumulada de una variable W, ¿sí? Entonces, ustedes van a construir la tabla de posibles valores que puede asumir la variable, es decir, recuerden que los valores de la variable W están representados aquí. Si observan, pues solamente hay 3. Les toca indicar quiénes son. Y luego determinar los valores de la función de distribución, f de W. Aquí lo que tenemos es f mayúscula. Van a regresar a la función de distribución original. Entonces, pues vamos a la obra. Tienen trabajo por realizar. Espero sus soluciones vía correo electrónico.